El New York Times pega un batatazo impresionante. Esto es lo que contaba el periódico más importante del mundo. Estados Unidos dijo haber ayudado a bombardear un campamento de narcotraficantes. El New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo, se une a lo que es el diario F y también a lo que son los medios españoles que están respaldando noticias que le dan muy duro al gobierno. ¿Qué será? ¿Que se volvió correísta? Claro que no, pero sí, le pega un golpazo principalmente al gobierno y a las Fuerzas Armadas novoístas que están actualmente haciendo ilegalidades, bombardeando haciendas lecheras. Esto para justificar sus operaciones mañosas, pues no atacan al narco, sino a familias inocentes. Y no sería la primera vez. Tanto es el golpe que se han quedado silentes, pues no saben cómo responder. Acompáñanos, tu amigo Jorge Bonillo en tu espacio de Facebook por Radio Facebook. He preparado un reportaje especial. No se deberá todo esto. Déjanos tu like, comparte video, suscríbete a YouTube y pasemos a ver el New York Times pega un batatazo impresionante. Esto es lo que contaba el periódico más importante del mundo. Estados Unidos dijo haber ayudado a bombardear un campamento de narcotraficantes en Ecuador. Era una finca lechera. Ese es el titular con el que arranca el periódico más importante del mundo. Voy a poner así porque si no, no se va a entender. Mira esto, voy a ver la historia contigo, no tiene desperdicio, la verdad. Habrá gente que le vaya a dar clases al New York Times, por supuesto, pero bueno, cada loco, ¿no? O sea, aquí, cada loco. Es un país libre. El Times hizo esta nota con la colaboración de Luis Ferrer Sarduní, José María León Cabrera, este periodista ecuatoriano, Annie Correal, Eric Smith. Es una colaboración de 4 periodistas que levantan esta noticia. La noticia es una investigación del Times que plantea dudas sobre una operación que tanto Estados Unidos como el Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes. Cuando esta operación se hizo pública, por supuesto, suponiendo que era una operación de alto nivel, donde la inteligencia americana le había proporcionado al Ecuador información especial de dónde está el narcotráfico y el crimen organizado, y el Ecuador había utilizado esa información para un ataque coordinado en estas operaciones conjuntas que arrancaron a inicios de marzo. Esa operación se vendió de la siguiente manera. Este fue el video con el que los portavoces del ejército americano vendían la historia. Mira lo primero. Tú ves eso y dices, vaya, por fin están acabando con los narcos, y esto se vendía como parte de la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador. Una lucha que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, que tuvo una primera denuncia con muy poco alcance de un periodista local de la zona. Por eso el periodismo local es tan importante. Y que hoy tiene un gran alcance gracias a que el mayor periódico del planeta decide investigarlo. Ok, con eso en firme vamos a la nota. Dice, el presidente Donald Trump se prepara para dar a recibir a líderes conservadores de América Latina en una cumbre. Y en Florida, a principios de marzo, cuando las autoridades estadounidenses divulgaron un video en el que se mostraba una gran explosión, el video que vamos a ver, y se captaba la destrucción de lo que dijeron era un campo de entrenamiento de narcotraficantes en el área rural de Ecuador. El video pretendía demostrar que el ejército de Estados Unidos, que durante meses ha bombardeado embarcaciones, según se afirma, transportan droga desde Sudamérica, ahora bombardea narcoterroristas en tierra. Es decir, que los gringos no solo reventaban barquitos llenos de droga, sino que iban hasta donde los narcoterroristas se formaban. Era, por supuesto, una operación muy importante. Dice esto que Kiki ha solicitado unirse como invitado. Algún día vamos a usar esto y vamos a dejar que la gente se una. Pero no hoy, lo siento, Kiki y los demás que quieran unirse. La investigación del Times plantea dudas de si esto de verdad era un campamento narcoterrorista. El ataque militar parece haber destruido una finca ganadera, dice el Times, y de producción de leche, no un sitio de narcotráfico, según las entrevistas con el propietario de la finca, sus trabajadores, abogados de derechos humanos y residentes y líderes de San Martín, la remota localidad en el norte de Ecuador donde sucedió el ataque. Y aunque el Pentágono aseguró que en ese momento había ejecutado una acción selectiva, los soldados estadounidenses no participaron directamente en el ataque, mostrando el video, según 4 personas con conocimiento de la operación. Bien, esto se da muy al norte, en la frontera colombo-ecuatoriana, en el poblado de San Martín, que el Times visitó durante 2 días este mes, en marzo, y al que los residentes contaron historias diferentes sobre el bombardeo. Los trabajadores de la finca relataron al Times que los soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero el 3 de marzo. Rociaron varios refugios y cobertizos con gasolina y los incendiaron después de interrogar a los trabajadores y golpear a 4 de ellos con las culatas de sus armas. Llegaron los militares, dijeron a los de la finca, ¿ustedes quiénes son? Los interrogaron, los golpearon, y entonces regaron gasolina y prendieron el lugar en fuego. 3 de los trabajadores que solicitaron hablar en condición de anonimato por temor a represalias del gobierno, dijeron que los soldados los asfixiaron después y los sometieron a descargas eléctricas antes de dejarlos irse. No a narcotraficantes, sino a los trabajadores de una finca. Los habitantes de la localidad afirmaron que los helicópteros ecuatorianos volvieron a la hacienda 3 días después, el 6 de marzo, y parecieron lanzar explosivos sobre los restos humeantes de la edificación. En ese momento, dijeron, los soldados ecuatorianos tomaron las imágenes que, según los funcionarios estadounidenses y ecuatorianos, mostraban el bombardeo a un complejo de traficantes. Esta gente caminando entre los restos de la hacienda, ¿no? ¿Qué producen en la hacienda? Leche.
El ejército ecuatoriano anunció en un comunicado de prensa, porque para eso son campeones, para los comunicados, que la propiedad era utilizada por un grupo armado para ocultar armas y como el lugar para que los narcotraficantes durmieran y entrenaran. El propietario de la finca y los locales negaron esas afirmaciones. Los residentes dijeron que el ataque formaba parte de una operación más amplia. El Times visitó San Martín unos días después y trató de corroborar los relatos de los residentes con fotos y videos de la operación y sus secuelas. Ecuador no produce cocaína, pero es uno de los principales exportadores. También se sabe que grupos armados colombianos operan a lo largo de la frontera con Ecuador, donde la minería ilegal y el comercio de cocaína han prosperado. Pero los residentes dijeron que la granja lechera y otras viviendas que volaron los militares no estaban relacionadas con actividades ilícitas. Dice el jodido New York Times. ¿Cuánto pasará antes de que llamen al New York Times un medio zurdo? No lo sé. O antes de que salgan a darle clases. El gobierno ecuatoriano declaró en rueda de prensa que había contado esta operación con apoyo de los Estados Unidos para un campamento utilizado para entrenar aproximadamente a 50 narcos. Las autoridades ecuatorianas dijeron también que era una zona de descanso utilizada por los comandos de la frontera, que es un grupo muy peligroso que opera más o menos en esa zona. Los militares ecuatorianos respondieron remitiendo las preguntas del Times al presidente del Ecuador, Daniel Noboa, quien no respondió a una serie detallada de las interrogantes. Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono, dijo que el ataque del 6 de marzo se llevó a cabo conjuntamente con Ecuador y añadió, debido a la seguridad de las operaciones no hablaremos de tácticas específicas ni de detalles de los objetivos. O sea, ni niega ni confirma nada. Dos funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato para hablar sobre la operación dijeron que las fuerzas especiales habían proporcionado orientación a los ecuatorianos en la incursión en las dos casas abandonadas río arriba, que ambos ejércitos creían que estaban vinculadas a grupos de traficantes. Uno de los oficiales añadió que el ejército estadounidense desplegó un helicóptero para ayudar a Ecuador en el ataque a la finca, que el ejército estadounidense no participó del bombardeo. En el bombardeo ha sobrevivido este chanchito. No ha sobrevivido, en cambio, esta gallinita, o lo que fue algún día una gallinita. Lo que hizo el ejército es atacar esa casa o esa finca y destruirla en su totalidad, dice Pazmiño, que se refiere a Mario Pazmiño, citado en este reportaje como coronel retirado y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano. El propietario de la finca lechera se llama Miguel y dijo que compró el lugar de 350 acres hace unos 6 años por $9.000 y que en ella se crían 50 vacas que utilizan para producir leche y carne. Miguel es carpintero de 32 años y padre de 2 hijos y pidió ser identificado solo por su nombre de pila por temor a represalias. Mostró al Times el título de propiedad del terreno en el que aparecía como propietario, así como fotos de la finca antes de que fuera atacada. De pie entre los escombros, Miguel negó que su finca se utilizara como campo de entrenamiento. Contuvo las lágrimas mientras explicaba lo que había antes: 2 cabañas de madera, un cobertizo para hacer queso, cobertizo para su equipo. El prado de los caballos se salvó, pero el gallinero desapareció. Estas son las fotos de la finca. Es increíble, ¿no? La indignación, le dice Miguel del Time, mientras pasaba por encima de sus pollos muertos. Esa mentira, 50 personas para el entrenamiento aquí, ¿dónde van a poder entrenar? En todo esto descubierto ni siquiera hay lógica. Es decir, no había ni siquiera suficientes edificaciones rústicas de madera para poder albergar 50 personas. Mira, por donde la cara voltea hay animales, las vacas de ordeño, los terrenos, los caballos. La Alianza por los Derechos Humanos, una coalición de grupos en Ecuador, presentó una denuncia de 13 páginas ante las autoridades ecuatorianas y las Naciones Unidas, en las que afirman que las acciones de los militares eran ataques contra población civil. Hasta ahora no hay un solo funcionario público que haya ido a hacer el ejercicio de verificación, dijo María Espinosa, abogada de derechos humanos. Algunos residentes de San Martín se preguntaron si el gobierno había utilizado el ataque a la finca para obtener apoyo en su ofensiva contra las violentas bandas de traficantes del país. Este mes, una franja de la costa Pacífico ha sido sometida a un toque de queda nocturno. Nosotros lo que queremos es que se esclarezca la verdad, dijo Vicente Garrido, vicepresidente de la Junta de la localidad de San Martín. Dicen que es campo de entrenamiento, pero ya se están dando cuenta de que eran solo viviendas. Eran, porque así es como quedó la finca lechera destruida. Yo no había visto una historia así, tan absolutamente bochornosa para nuestras Fuerzas Armadas, nunca. Entre la credibilidad del New York Times, que como cualquier periódico o medio de comunicación comete errores, y la credibilidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que en algún momento negaron, por ejemplo, que se habían llevado a 4 niños de las Malvinas, va a ganar siempre el New York Times, un juego en el que no pueden pelear. Y basta ver las fotografías para darse cuenta de que no era un lugar con muchos lugares donde 50 narcoterroristas pudiesen ser entrenados. O sea, este era el tipo de cabañitas que tenían y había 2. No sé si en esos 2 cobertizos caben 50 comandos de las fronteras. Los comandos de las fronteras, el grupo dominante de la región, es uno de los más poderosos del sur de Colombia y se ha extendido al Ecuador, donde el ejército de ese país lo tiene en punto de mira desde el año pasado. El 3 de marzo, más de una decena de soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero a la finca de Miguel. Asaltaron la propiedad con armas desenfundadas, según 4 de los 5 trabajadores de la finca que se encontraban allí. 4 trabajadores describieron una secuencia similar en entrevistas por separado. Los trabajadores, todos colombianos, dijeron que los soldados los separaron, les sacaron las muñecas, los acusaron de esconder drogas y armas, de colaborar con grupos armados por ser colombianos. Uno de los trabajadores detenidos muestra las cicatrices que dejaron las muñecas ese día. El encargado de la finca, un hombre de 32 años, dijo que los soldados exigieron ver las caletas de la finca, aunque él insistió que la finca era en realidad una granja. Los trabajadores dijeron que los soldados les preguntaron por personas específicas de las que nunca habían oído hablar, y que los soldados soltaron a un trabajador de 66 años y luego empezaron a golpear a los más jóvenes, de 20 y 30. Un trabajador dijo que se desmayó 2 veces, después de que los soldados lo sumergieran de cabeza en un barril de agua y amenazaran con ahogarlo. La nota del Times se publicó ayer por la tarde. ¿Dónde carajo está el comunicado de prensa de las Fuerzas Armadas del Ecuador? O sea, no está saliendo en la data, viejo. Es el periódico más importante del mundo que está diciendo que has bombardeado una granja de cerditos y de gallinitas y de vaquitas y que has torturado a los trabajadores de la granja.
Soy el único escandalizado aquí. A mí me encanta la mano dura contra el narcotráfico. Bombardea a cuanto chonekiller, tiguerón, lobo, chonero te aparezca en la vida. Pero si se te ocurre bombardear una granja y torturar a los granjeros, alguien tendrá que asumir las consecuencias. Porque el respaldo y el apoyo que los que queremos enfrentar el narcotráfico hemos dado en el Ecuador es para enfrentar el narcotráfico, no para bombardear a los pobladores del Ecuador y torturar a los pobladores del Ecuador para luego sacar unas imágenes y hacerlas pasar por lucha contra el narcotráfico. Anderson, ¿le estás creyendo al New York Times y no a nuestras Fuerzas Armadas? Sí, por supuesto, le estoy creyendo al Times. Le voy a creer siempre al Times, si lo comparamos con una institución pública ecuatoriana. Luego los amenazaron y les dijeron prácticamente que si pisan el Ecuador los van a matar, dijo uno de los trabajadores. 3 días después, el 6 de marzo, los militares reaparecieron con helicópteros, dijeron los residentes, lanzaron al menos 2 explosivos sobre la finca humeante. Según los videos, los militares ecuatorianos y estadounidenses subieron a las redes sociales. Ese mismo día, Ecuador proclamó que destruyeron comandos de la frontera. Así es como quedó la zona bombardeada. Es un ejercicio poco usual, que les lea una nota completa que de verdad no tenía desperdicio. Es un gran trabajo el del Times y deja muy claro que no hay ninguna prueba para decir que sea una finca de narcoterroristas. Me encantaría que las Fuerzas Armadas del Ecuador digan algo. Ojo, no significa que toda la lucha contra el narcotráfico que han emprendido es una babosada, ni que todo es un montaje, ni que las Fuerzas Armadas son unas torturadoras que atacan a la población civil. Significa que esta operación es un fiasco, un mamotreto, un teatro, un sainete barato, y que alguien tiene que dar la cara. A mí me cabrea lo que ha pasado, sí, pero me cabrea mucho más esta tendencia cada vez más popular entre el funcionariado ecuatoriano de hacer como el avestruz. Nuestros funcionarios son generalmente avestruces, que esconden la cabeza bajo la tierra pensando que se están escondiendo, cuando lo que tienen escondido Pero que eran los oficialistas, pues no, que se volvió de facto los señores del New York Times correístas, o el influjo psíquico llegó más lejos. Pues no sabemos qué operaría aquí. Pero si ustedes me ponen a apostar, yo sí diría que esto es un falso positivo. No queda de otra. Y no es la primera vez, ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, que son capaces de lo que sea con tal de llevar los resultados que supuestamente están elaborando. Pues antes atacaban a cerros indefensos y donde seguramente sufría la naturaleza, y ahora se van contra pequeñas haciendas. No han probado absolutamente nada, pero sí han dejado una estela de daño, lo cual tarde o temprano tendrán que reparar, porque recuerden, la lesa humanidad y ese tipo de casos jamás prescribe y lo van a atormentar toda su vida. Por ahora hasta aquí dejamos este reportaje. Regala tu like, comparte con todos, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.